Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Vuelvo a reiterar, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y doy muchas gracias por este tiempo que nuestro Abba me concede, este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición de poder hablar de nuestro Abba conforme a su voluntad en el nombre glorioso de su amado Hijo, Mashiach Yahshua. Muchas gracias, Abba Eterno, por sus muchas misericordias. Bueno, yo no había grabado todo ya estas semanas de que vivimos, ¿no es cierto?, sobre las convocaciones gloriosas de las estaciones de nuestro Abba conforme a su voluntad. Esta gloriosa voluntad de nuestro Abba en el primer mes del año, conforme a su voluntad, a los 14 días, cuando termina el día 13, el inicio del día 14, para celebrar ese día entre el inicio y la finalización, su voluntad, gloriosamente. Pero nosotros celebramos, conmemoramos gloriosamente el nuevo pacto. El nuevo pacto. Nuestro Padre le dio término a, a su, a su voluntad, lo que Él estableció. Él le dio término conforme a su sola potestad. Porque produce un cambio, un reemplazo, y se cortó, se rasgó la cortina del lugar santo, y hasta ahí llegan los oficios y las celebraciones de Pesaj. Es más, nuestro Padre para el nuevo pacto no lo hizo en su casa. Lo hizo y lo estableció porque la casa de Judá no le recibió, le rechazó. Y en ese lugar se hacían negocios para este tiempo, ¿no es cierto? La casa de Judá estaba desviada con pensamientos animales y nuestro Padre no estableció este procedimiento. No lo hizo en su casa, sino que en un aposento alto privado. Y algunos, ¿no es cierto?, que insisten que esto no es un Pesaj, dicen que no es un Pesaj, que el nuevo pacto no es un Pesaj, y le llaman, ¿no es cierto?, la cena, tampoco es cena. Es una celebración, nuestro Padre, Él gloriosamente lo determinó así, realizarlo porque estaba dentro de su primogénito. El reino de los cielos estaba adentro, vino ahí en el Jordán. La vestidura gloriosa del resplandor de gloria del reino de los cielos vino de adentro de su primogénito. Y todos hablan y opinan con un pensamiento animal carnal. Nuestro Padre estableció todo este procedimiento porque el primer libro llamado Mateo, el segundo libro llamado Marco, el tercer libro llamado Lucas, el cuarto libro llamado Juan, el quinto libro llamado Los Hechos, es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento del nuevo pacto. Ese nuevo pacto no es ningún evangelio, es una palabra inmunda. Es una palabra inmunda porque nuestro Padre no estableció su voluntad a través de otras naciones, sino que lo estableció conforme, valga la redundancia gloriosa, en su voluntad por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, su unigénito y su primogénito. ¿Cuántos llegaron porque la casa de Judá no le recibió? No le recibió, le rechazó. ¿Y quiénes fueron los que obedecieron la voz del mensaje? Porque así lo dice nuestro Padre a través de Moisés.
que la casa de Judá o la casa de Israel que no pusiese atención a la voz de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, su primogénito y su unigénito, esa persona iba a ser cortada, sea de la casa de Judá o sea de la casa de Israel. Entonces, ¿qué rechazaron la voz? ¿Qué rechazaron su voluntad? ¿A quién rechazaron? A su enviado, a su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. ¿A quién eligieron ahí delante de Pilato? Delante, ¿no es cierto?, de un extranjero. A Barrabás, la inmundicia. Entonces nuestro Padre, sí, ahí en ese pesaje de su voluntad establecido, ¿no es cierto?, allá en los escritos, si quieren lo van a revisar, Él estableció, ¿no es cierto?, una unidad de compromiso, una unidad conyugal con los padres, con los que nuestro Padre liberó, le dio la libertad de Egipto, del horno de hierro de Egipto. Pero aquí, en ese procedimiento, nuestro Padre hace un sacrificio a través de un cordero y así les ordena en el segundo libro que tenían que, y les establece, este mes será el primer mes del año. ¿Y dónde, cuál era? Era, ¿no es cierto?, en la estación de primavera, cuando se produce el equinoccio. Muchos no conocen, no conocen. Y nuestro Padre hace todo este procedimiento con su pueblo. Pero aquí gloriosamente, nuestro Padre en su voluntad, porque lo establece y lo profetiza a través también de Moisés, lo proclama. Entonces, la casa de Judá y la casa de Israel tenía que escuchar la voz de nuestro Abba, porque así lo establece a través de Moisés. Vayan a leer, vayan a leer. Había que escuchar la voz. Y aquí nuestro Padre estaba proclamando, nuestro Padre, porque estaba dentro. Por eso todos los indoctos que todavía no pueden conocer, entender y comprender, porque, ¿no es cierto?, se aferran a una metodología animal, carnal y diabólica, porque no han nacido de nuevo, porque no han sido resucitados y no han nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer y ser resucitado? Que sea quitada la muerte, por eso es, y que venga la vida. Ese es, yo soy la resurrección, yo soy la vida y la resurrección, yo soy la resurrección. ¿Qué significa? Sacarte de ese estado de muerte, porque está la muerte dentro. Entonces nuestro Padre viene para acá y dice, sal de ahí. Y viene la vida. Por eso Cornelio le dijo, sal de ahí. Lo lavó, lo purificó. Y viene la vida gloriosa del reino de los cielos. La vida, Mashiach, Yahshua, de dentro. Y se produce, ¿no es cierto?, este cambio que nuestro Padre establece, esta conversión. La conversión no es del hombre, porque en la casa de Judá no podía convertirse. Nuestro Padre produce, quita y viene la vida. Quita al que está ahí, sal de ahí y para que pueda venir. Pero para poder venir la vida, para este procedimiento había que la casa de Judá y la casa de Israel, oír la voz, obedecer la voz en arrepentimiento y empezar a dar fruto digno. ¿Cuáles son los frutos? Empezar a obedecer la voluntad del pacto, ¿no es cierto? Por eso le dice al joven rico, tú guardas el pacto del compromiso. Y ahí no lo registraron los engañosos. ¿Quiénes son los engañosos? De las traducciones estas. ¿Quiénes son? Yo, hay muchos desconocidos. Son engañosos y distorsionaron. Incluso en el tiempo también nuestro Padre habla sobre la tinta, ¿no es cierto? El engaño de los escribas, de su pueblo.
Entonces nuestro Padre establece Él su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Y nosotros, ¿qué celebramos? Este precioso y glorioso, esta preciosa y gloriosa voluntad de nuestro Padre. La celebración, la conmemoración del nuevo pacto, porque eso fue lo que nuestro Padre hizo. Está escrito en el libro al pueblo de Israel, que le llama el libro de Hebreos. Y dice: Padre, usted me apropió un cuerpo, usted me concedió un cuerpo del primogénito. Y por medio de esta gloriosa habitación del primogénito, usted estableció este nuevo pacto. En el aposento alto, no en su casa, en el aposento con 119 varones que obedecieron, oyeron la voz y obedecieron. Por eso nuestro Padre habla en el cuarto libro, que es Juan, que todo aquel de la casa de Judá que no come la carne, porque nuestro Padre estaba, ¿no es cierto?, llamando para que se establezca este procedimiento en nuevo pacto. ¿Cuántos oyeron la voz y obedecieron? 119. Porque Judas Iscariote tuvo que salir de ahí. Estoy hablando del nuevo pacto. Después que sale Judas el Iscariote, nuestro Padre le dice, ¿no es cierto?, a su Hijo glorioso: ya, hijo, ahora tome el pan sin levadura y diga usted: este pan representa mi carne del nuevo pacto. Coman de él. Después tomó una jarra, algo, un vaso, algo, para que estaba, ¿no es cierto?, el vino, un vino glorioso, y dice: este vino que está aquí representa a la vida de la sangre del Mashiach. Este representa la vida, la sangre, la vida que está en la sangre de Mashiach. Beban de él. Porque el que no come su carne y no bebe de la vida de la sangre del Mashiach, no tendrá ni vida ni eternidad. Y nuestro Padre establece ahí en el aposento. Y hay algunos que dicen: no, que eso es una cena. Sí, la mentira, el engaño. No, que eso no fue un Pesaj. Está equivocado. Sí fue un Pesaj. Porque allá nuestro Padre usó un cordero, ¿no es cierto?, con sangre ajena. Aquí usó al corderito glorioso. Y ahí hay una obra espiritual. Nuestro Padre hizo una obra gloriosa espiritual que muchos no lo pueden ver. No lo pueden ver porque rechazan la voluntad de nuestro Padre. Sí, nuestro Padre hizo una obra espiritual. Comieron los 119 de la carne, así como lo comieron allá para salir de la esclavitud de Egipto, el horno de hierro, y aquí iban a ser liberados de este personaje de la potestad, del imperio de la muerte, de la serpiente antigua, Satanás el diablo. Vio que les dijo nuestro hermano: vosotros ya estáis limpios. ¿De qué? ¿De qué están limpios? Pero tenía que tenía que establecerse, perdón, tenía que establecerse este procedimiento que nuestro Padre hace. Tenían que comer, en este caso, la carne y la vida de la sangre del Mashiach. Como ellos ya estaban limpios, ¿qué significa? No estaba el enemigo, no estaba el imperio de la muerte de dentro, ya fue sacado, porque a ese lugar no iba a entrar ningún sucio a ese procedimiento en el aposento alto. No, nuestro Padre se preocupó de todos los detalles gloriosos. Entonces, como ya estaba limpio, ¿qué se estableció en ellos? Este nuevo pacto. Nuestro Padre los invita en este glorioso procedimiento que nuestro Padre establece con los 119.
Después vino la eternidad en la fiesta de Shavuot. Y ahí hay un detalle que en sí nuestro padre que estaban ahí en su casa. ¿Y por qué nuestro padre lo hizo ahí? ¿Por qué nuestro padre lo hizo ahí? Nuestro padre gloriosamente, ¿por qué? Porque ya este procedimiento había sido establecido y ahí nuestro padre iba a dar testimonio y le iba a hablar a todos los dispersos que venían, ¿no es cierto?, a la fiesta de Shavuot. Y nuestro padre, los que venían, ¿no es cierto?, los dispersos a Pesaj, nuestro padre no hizo esto aparte, lo hizo privadamente. Pero después aquí, nuestro padre le empieza, ¿no es cierto?, a hablar a través de un discípulo, de un nacido de nuevo, de un hijo de nuestro padre Elohim, un siervo que se levantó y empezó a proclamar. Y les habló a ellos personalmente. ¿Por qué se levantó Pedro? Porque nuestro padre les habló a través de los discípulos, de los hijos de nuevas criaturas, le habló a todos los que habían venido en sus idiomas donde ellos, ¿no es cierto?, estaban en diferentes naciones. ¿Vio? Entonces nuestro Padre Glorioso establece este procedimiento. Y es por eso que yo estoy hablando esto que nuestro Padre nos concede este glorioso beneficio de nacer de nuevo, de entrar en un reposo glorioso. ¿Cuál es el reposo? La libertad gloriosa del imperio de la muerte. Nuestro Padre nos concede a nosotros siendo extranjeros y somos muy agradecidos a nuestro Padre por este glorioso beneficio. Ya. Nuestro Padre decretó que Él iba a estar 3 noches y 3 días en las profundidades del Seol y el abismo. Él iba ahí a dar una libertad gloriosa. Le quitó las llaves a este personaje y le fueron abiertas las puertas a todos los antiguos. ¿Quiénes? A todos los obedientes, a todos sus siervos, no la totalidad, porque hubieron muchos rebeldes que se quedaron ahí, como la rebelión de Coré, se quedaron ahí, se van a quedar. Nuestro Padre no los levantó a ellos. ¿A quiénes levantó? Los podemos distinguir conforme a las Escrituras. Gloriosamente. Ahí se produjo, ¿no es cierto?, se produjo la resurrección. Y se cumple, ¿no es cierto?, para con los antiguos y se cumple para con los discípulos, todos. Ya la muerte no tiene. Entonces ellos podían descansar, ya la muerte no tiene poder. Ya la muerte no tiene. Este personaje, este árbol del conocimiento, animal carnal diabólico, ya no tiene poder. Ya recaía el poder gloriosamente, toda la autoridad del poder sobre su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Entonces, ya podemos descansar nosotros sin temor, sí, ya podemos. Si este cuerpo, ¿no es cierto? Si nuestros meles no viene antes, nosotros podemos descansar. Ya la muerte, no, vamos a descansar, vamos a dormir y vamos a ser despertados cuando Él venga. Pero en este tiempo, si estamos aquí, vamos a ser tomados. Todos los que habitan la vida y la eternidad. Por eso hay un engaño tremendo, un engaño terrible con todos estos que se dicen que son y rechazan la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre resucita en un día de reposo, antes del término del día de reposo semanal. Porque aquí, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, en este día del día 15, una santa convocación, un día de reposo. Al tercer día, ¿no es cierto?, después de que es nuestro Meles crucificado, sepultado, se cuentan, ahí se inician
la noche, la primera noche, la segunda noche, la tercera noche, el primer día, el segundo día y el tercer día, antes que termine el día de reposo semanal, nuestro Melech fue gloriosamente resucitado. Ahora, ¿por qué en este día glorioso de reposo? Porque después, en el día 21, hay otro día de reposo, que es la Santa Convocación, cuando terminan los panes sin levadura. Pero nuestro Melech resucitó en el día de reposo semanal, donde estableció nuestro Padre desde la creación. Desde la creación, nuestro Padre establece un reposo glorioso, un día de reposo. Sublime, sublime, porque nuestro Padre reposa ahí. El que reposa en obediencia en ese tiempo, reposa en obediencia, no en tradición, no, ¿no es cierto?, en actividad, no que en este día tengo que hacer, ¿no es cierto?, esto y esto, no, no tienes que hacer nada. Tú tienes que participar juntamente porque reposó nuestro Padre el día de reposo. Y ve tú y reposa. Lo que tienes que hacer es, claro, la comida para el día. Sí, lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer. Pero hay ideología, ¿no es cierto?, rabínicas, pensamientos animales. No, que no tienes que hacer esto. No, que no tienes que prender la luz. No, que tienes... Mentira. Actividad religiosa. Obediencia a una voz rabínica más que a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre glorioso, en ese día, antes que termine el día de reposo semanal, resucita. ¿Para dónde fue? Conforme a los escritos, fue al aposento alto, ahí donde estaban los discípulos gloriosamente. Ahí les dice, aparece en el tercer libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Yo a usted ya le había dicho todo esto, yo se lo había mencionado, dice, y ahí declara que nuestro Mele le había enseñado que todo esto iba a suceder. Que todo lo que está escrito, ¿no es cierto?, lo que se lee, ¿no es cierto?, en la sinagoga y en cualquier lugar que se lee sobre mí, porque lo que está escrito es porque nuestro Padre lo escribe de mí, todo lo que está escrito, tanto en los 5 libros dados a Moisés, en los salmos y en los profetas, yo soy resucitado gloriosamente. Verso 45, y dice que les abrió el entendimiento ahora para que comprendiesen todo, porque esto es una obra que hace nuestro Padre. Les abre el entendimiento y empiezan a entender todo. Claro, los escritos, todo, todo. Los 119, nadie más. Y aquí nuestro Padre gloriosamente nos concede este glorioso beneficio. Ya, el día de reposo semanal que muchos, ¿no es cierto?, por ahí en diferentes lugares lo hacen, sí, pero no lo entienden y no lo comprenden. Oiga, ¿usted por qué dice eso? No, no lo entienden y no lo comprenden. ¿Por qué razón? Porque el día de reposo que nuestro Padre establece es una santa convocación, como su fiesta solemne de santa convocación. Y aparece en el tercer libro, Bereshit, Shemot, ¿no es cierto?, y el Levítico. Levítico, capítulo 23. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el orden de este glorioso día, que dentro de este orden está primero. ¿Y por qué está primero? Porque nuestro Padre estableció el día de reposo desde la creación. Y yo les voy a mencionar aquí, antes de leer el capítulo 23,
Les voy a mencionar aquí, fíjense, gloriosamente, dice, en el principio nuestro Padre creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Dice aquí, y que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la presencia gloriosa de nuestro Padre Elohim se movía sobre la faz de las aguas en el río de los cielos. Y dijo nuestro Padre Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio nuestro Padre que la luz era buena, y separó nuestro Padre la luz de las tinieblas. Y llamó nuestro Padre a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ya, un día. Pongan atención. ¿Qué día nuestro Padre empezó a hacer todas las cosas? ¿Qué día? ¿Qué día? Miren, voy a seguir leyendo. Ya. En el verso 31, 1:31 de Bereshit. Y vio nuestro Padre Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era todo hermoso, todo glorioso, en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El día sexto, ya. Capítulo 2. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que nuestro Padre estableció y todo el ejército, todas sus maravillas, toda la gloria de Él en su creación. Y acabó nuestro Padre en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y reposó en el día séptimo. Donde acabó el día sexto y el día séptimo reposó. Ya. La pregunta, ¿cuándo comienza nuestro Padre a hacer todo? Conforme a este orden que está aquí. En un día de reposo. Porque aquí nuestro Padre establece el orden. Y aquí se nota. Y fue la tarde, el primer día. ¿Cuál es el primer día? Que el enemigo, ¿no es cierto?, ha torcido por medio de una doctrina, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólica. Establecía, ¿no es cierto?, las naciones inmundas, como el día domingo. Es el primer día. Y aquí nosotros, entonces, ¿cuándo empezó nuestro Padre? Si nosotros leemos, en un día de reposo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ustedes van a decir, oiga, ¿usted por qué está diciendo esto? Sí, porque nuestro Padre nos da entendimiento y comprensión. Porque usted necesita nacer de nuevo para que nuestro Padre le enseñe y no doctrina ni pensamientos de hombre. Aquí tienen que salir los pensamientos del reino de los cielos, de Mashiach Yahshua, nuestro Maestro glorioso, el reino de los cielos. Pongan atención. Isaías 66. Pongan atención, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice nuestro Padre, así permanecerán vuestras descendencias y vuestro nombre de todos los obedientes. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos delante de mí. ¿Quiénes? Cielo nuevo y tierra nueva, en una vida nueva.
en una vida nueva, en el orden de la voluntad de nuestro Padre, el día de reposo, allá está establecido, tanto como el primer mes que Él lo establece aquí. Porque si usted lo lee, nuestro Padre en el orden de su voluntad, en el segundo libro, capítulo 12, dice así, pongan atención. Habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y nuestro Padre lo establece, su voluntad. No es que haya creado aquí el día, el orden. No, el orden estaba, Él expresó el orden, Él expresó, lo hizo, salió de su boca porque Él es el día de reposo. Él es el primer, Él lo está diciendo y Él lo decreta y sale de su boca. Entonces acá en Isaías dice, de mes en mes, ¿qué mes? Conforme a su voluntad, conforme a su gloriosa voluntad. Entonces, nuestro Padre establece aquí en Levítico, el tercer libro, y pongan atención, por favor. Habló nuestro Padre a Moisés diciendo, nuestro Padre habló a Moisés, no es que Moisés haya, no, nuestro Padre habló, le enseñó, le dijo a Moisés, esto es, habla a los hijos de Israel, a la congregación, a los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? A los hijos nacidos de Abraham, Isaac y Jacob, y diles, las fiestas, vale decir, los tiempos solemnes de nuestro Padre, los cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Los tiempos establecidos, no las fiestas. Los tiempos establecidos en el cual ustedes tienen que hacerlo. Esto, ¿por qué razón? Porque allá en el reino del cielo así se hace. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de nuestro Padre, donde quiera que habitéis. ¿Qué es lo que es un Shabbat? Que le llaman un Shabbat. Es un glorioso día de obediencia. Es un glorioso día de recordar lo que salió de la boca de nuestro Padre, que es absoluto y es glorioso. Es un día de oír y obedecer y celebrar este día, reunirse con nuestro Padre. Él está llamando y vengan a descansar y a reposar. El día de reposo es un día glorioso. El día de reposo es un día sublime, glorioso. No es un día común. No es algo, ¿no es cierto?, en el cual no importa, reunámonos, juntémonos, traigan comida, y contemos chistes, pasémoslo bien. No, no es eso. Es un día glorioso de una convocación, de una santa convocación que nuestro Padre estableció en su voluntad antes y se lo expresa después en la creación a sus siervos, porque no todos obedecieron. ¿Por qué razón? Porque se produjo allá en el huerto, se produjo que el enemigo, esta serpiente, si una serpiente se arrastró y se metió, ¿no es cierto?, para engañar a Eva. Eva fue engañada. Eva fue seducida. Eva escuchó la voz de este enemigo y lo vio y dice que árbol hermoso. ¿Qué le mostró el enemigo? Les mostró, ¿no es cierto?, su hermosura, pero él es engañoso porque él es la muerte.
Y Eva dijo, oh árbol hermoso, codiciable. Por eso nuestro Padre después a su pueblo establece, ¿no es cierto?, esta unidad conyugal a través de estas 10 cláusulas gloriosas. Y la última es, no codiciarás, no lo vas a desear y no codiciarás nada de lo que es que tenga tu hermano, ni su propiedad, ni su casa, ni su esposa, ni todos los bienes, no lo codices. Porque al codiciarlo, ¿no es cierto?, vas a levantar contra tu hermano. Vas a codiciar. ¿Qué hizo, no es cierto, el primer hijo de Jacob? Vio una de las mujeres de su padre y la codició, la deseó, vio, no desearás, y actuó, ¿no es cierto?, en desobediencia y en rebelión, y le fue quitada su primogenitura. Entonces, el día glorioso de reposo es de suma importancia, como para con la casa de la congregación de Israel, el pacto del compromiso que nuestro Padre estableció para con su pueblo de liberación, porque lo sacó del horno de hierro de Egipto, fue un pacto de compromiso conyugal. ¿Qué dijo la congregación? Sí, vamos a obedecer, porque usted es nuestro Elohim. Todos los dioses que allá había en Egipto no los vamos a desechar, no los vamos a obedecer, porque allá fueron criados en esas costumbres 400 años. Entonces nuestro Padre les dice, yo soy vuestro Elohim, porque obedecían, ¿no es cierto?, a esos dioses, y a esos dioses lo adoraban, y a esos dioses, ¿no es cierto?, le ponían atención, y lo obedecían, y, ¿no es cierto?, los tenían en preeminencia a esos dioses. Pero nuestro Padre viene y se manifiesta gloriosamente. Por eso el pueblo que salió con la congregación de Israel salieron, ¿no es cierto?, maravillados. Sí, este sí que es un glorioso Elohim de Israel. Y salió pueblo extranjero. Bueno, el día de reposo es un día glorioso, extraordinario y solemne. Es una santa convocación. No es una actividad religiosa. No es que juntémonos, ¿no es cierto?, en este Shabbat, ¿no es cierto?, y pongámonos de acuerdo. No, porque nuestro Padre estableció este procedimiento cada uno en su casa. Y nosotros vemos los escritos. Cada uno en su casa, en una comunión íntima con nuestro Abba glorioso en este glorioso día de reposo. Nadie salga de su casa. Vio que está la tendencia de la desobediencia y salir. No salgan. Que nuestro Padre dice, no salgan de la casa. Porque en ese día, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado. En ese tiempo. Y el que salía, ¿no es cierto?, moría irremisiblemente. Era cortado de la congregación. El día anterior, si yo necesito leña, tenía que guardar leña. ¿Por qué? Porque usaban leña. Usaban todo eso. Estamos hablando de miles de años. Ahora, gloriosamente, en este glorioso, en este glorioso estado de la voluntad de nuestro Padre, de ser resucitado, de nacer de nuevo, nosotros ya estamos en Mashiach Yahshua. Nosotros ya somos hijos de nuestro Padre Elohim. Y nosotros avanzamos conforme a la voluntad de nuestro Padre y Él nos está enseñando gloriosamente, entregándonos las riquezas
de los pensamientos del reino, de su voluntad, de lo que sale de su boca. Él habita aquí. Y ahora los pensamientos son los pensamientos de nuestro Abba glorioso. Y Él nos enseña, Él nos instruye. Entonces, el día de reposo es un día glorioso de una santa convocación. Y aquí está en el primer orden, conforme a la voluntad de nuestro Abba, porque dice, nuestro Padre le habló a Moisés diciendo, enséñales a la congregación, a los hijos, enséñales a los hijos de Israel, no los hijos de nuestro Padre. Enséñales a los hijos de Jacob que este glorioso día, 6 días trabajarás, y el séptimo, miren, 6 días trabajará, más el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de la voluntad de nuestro Padre, donde quiera que habitéis, donde estéis. Donde ellos se iban a hacer. No está hablando del día de reposo, ¿no es cierto?, de los que fueron expulsados. Aquí no se está refiriendo, ¿no es cierto?, de que veían andar por las naciones. No, donde iban a hacer porque ellos eran como nómades. Porque después aquí nuestro Padre le está enseñando y estuvieron 40 años en el desierto después de la liberación de Egipto. Después de los 40 años cruzaron el Jordán. Y ahí tenían que cumplir, porque nuestro Padre también establece ese procedimiento. Después, cuando habitéis, cuando trabajéis la tierra y seguéis, vas a hacer esto, esto y esto, este otro. Y ahí también tenían que guardar solemnemente esta santa convocación el día de reposo, juntamente con las estaciones establecidas. En la estación de primavera, la primavera dura 3 meses, en estos momentos en Israel es primavera. Está muy cerca también ya del verano, que para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser para nosotros? Invierno. Nuestro Padre glorioso estableció en el orden de las estaciones primavera, verano, otoño, invierno. Pero otros ilusorios que hablan aquí, ¿no es cierto? Que no, que ya, que la estación lo ven como con pensamientos humanos. Primavera. Y nuestro Padre gloriosamente establece este día de reposo. Ahora, cuando nuestro Padre establece este nuevo pacto glorioso, hay cosas que Él le dio término. ¿Cómo? Su Pesaj, le dio término privadamente. Porque el pueblo Judá, rebelde, engañoso e inmundo, siguió haciéndolo en desobediencia. Si siguieron sacrificando corderos hasta el año 70, cuando nuestro padre ya dice, no, ya córtenla, pues córtenla. No, destruyó y nuestro padre lo profetizó y lo decretó. No quedará piedra sobre Jerusalén. Y le quita la heredad a la casa de Judá, su heredad. ¿Qué le quitó? El territorio, porque ahí nuestro padre lo decretó que iba a estar, pero él lo puede deshacer. Él dice, no, lo voy también le voy a quitar. ¿Y dónde sale eso? ¿Dónde lo profetiza nuestro Padre? Lo, hija, te llamo, por favor. Eh, lo profetiza. ¿Dónde? En Jeremías lo profetiza. ¿Qué capítulo es de Jeremías? A todos los que... En el capítulo 17. Y decreta que le va a quitar la heredad a la casa de Israel, las 10, las que se fueron, que fueron total, o fueron 11, porque quedó la casa de Judá nomás, quedó la casa de Judá en Jerusalén.
Las demás, miren, fueron expulsadas. En el capítulo 17 dice, el pecado, la desobediencia de Judá está escrito con cisel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Entonces, ¿a qué nuestro Padre está identificando ahí? A la desobediencia que entró por Adán, por Eva. Se establece la desobediencia, por ende entró la muerte. Mire, en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de desobediencia, que están junto a los árboles frondosos y los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros los entregaré al pillaje, por la desobediencia de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho nuestro Padre. Maldito el hombre de la casa de Judá que confía en hombre, que oye voz de hombre, y la voz de hombre es una voz de las tinieblas, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de nuestro Padre. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene la bendición, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierras despobladas y deshabitadas. Bendito o bendición hay en el obediente, en el varón obediente de la casa de Judá que confía en la voluntad, en la voz de nuestro Padre nomás, y obedece la voz de nuestro Padre, y cuya confianza y obediencia está en la voluntad de nuestro Padre, porque será como árbol plantado, será una promesa que se cumple en Mashiach Yahshua en su Hijo. Será como árbol plantado junto a aguas, a la vida, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga, ¿no es cierto?, el sol del mundo, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por engañoso es el corazón, porque adentro está el engañoso, que es la serpiente antigua. Engañoso más que todas las cosas, y perverso, porque ahí está el perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro Padre tenía que dar y conceder. ¿Quién habitaba dentro? Lo habla Zacarías en en el tercer libro de Lucas, capítulo 1, verso 67 en adelante. Del verso 77 dice, habla de nuestro Padre envió a un profeta glorioso para dar luz, luz para entender que el que habita dentro es Satanás, el diablo. Ya, nuestro Padre gloriosamente establece este día. Día glorioso, día sublime, el día de reposo. Día de reposo glorioso. Que hay que guardarlo conforme a la voluntad en este nuevo proceso que nuestro Padre establece. Todos los nacidos de nuevo, todos los nacidos de nuevo, que oyeron la voz de nuestro Padre, en el caso de la casa de Judá o la casa de Israel, que oyeron la voz de nuestro Padre y obedecieron la voz de nuestro Padre, ¿no es cierto?, hace una obra en ellos gloriosamente y establece el reino de los cielos en nosotros. Pero vemos en Isaías capítulo 56 y mucho a esto no les gusta porque no quieren renunciar, no quieren negarse. Nuestro Padre está llamando, lo dice en el primer libro capítulo 16 del verso 21. Aquel que no se niega a sí mismo y no renuncia a todo para obedecer la voluntad de nuestro Padre, porque yo voy a Jerusalén al sacrificio conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a este nuevo pacto, yo voy en la voluntad para que se establezca en el procedimiento de nuestro Padre. Aquel que no renuncia a todo y no se niega a sí mismo no puede participar, no se le va a conceder. Pero aquel que renuncia a todo, porque así le dijeron sus discípulos, al Maestro glorioso Mashiach Yahshua. Maestro, nosotros hemos dejado todo, nosotros renunciamos a nuestra familia, lo que hizo Moisés, renunció y obedeció la voz de nuestro Padre y fue en obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Abraham, sal de tu familia, renuncia, niégate a ti mismo de tu parentela, sal de esa tierra y ven a la que yo te mostraré. Vio eso, hizo Abraham, como lo dice ahí en Juan capítulo 8, verso 31.
No, nosotros somos hijos de Abraham. Ah, sí, si fueseis hijos de Abraham, haríais lo que Abraham hizo. Oyó la voz de nuestro padre y obedeció. Y yo les hablo a ustedes y ustedes no obedecen. ¿Vio? ¿Qué guardaba Abraham? Aguardaba los días de reposo. ¿Y dónde lo podemos ver? Ahí en Bereshit, que nuestro padre le habla a su hijo, a Isaac. Bereshit, ¿cuánto? Capítulo 26. Capítulo 26. Miren, habita como forastero en la tierra que yo te digo, obedece lo que yo te digo y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, a tu descendencia, no las naciones, porque las naciones eran paganas, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré tu descendencia a todas estas tierras, y toda y cualquier nación donde tú habites, en cualquier nación que tú vas a hacer una bendición, si así se produjo, tanto en Abraham e Isaac, porque en su simiente nomás, nada más, en el pueblo. Entonces, donde iba a estar, donde iba a morar, porque iba a estar forastero, iba a ser una bendición. No, quédate aquí, porque tú eres una bendición. No, no te muevas, habita aquí nomás, ¿vio? Verso 5 del 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, pongan atención, y que esto es absoluto. Por cuanto oyó Abraham mi voz y obedeció, guardando, ¿no es cierto?, el día de reposo, sus preceptos, sus mandamientos, lo que él estableció. El día de reposo, mis mandamientos, mi estatuto y mis leyes, todo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Pongan atención, si esto es oír y obedecer. No es una metodología que pongan atención, ¿no es cierto?, al rabino tal, a este otro de diferentes lugares que andan perdidos. Pero mire lo que dice Isaías 56, que es de suma importancia. Aquí nuestro Padre lo establece y lo decreta. Así dice nuestro Padre: guardad, obedeced, haced mi voluntad y hacer justicia, que es mi voluntad, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Quién? Su enviado, su ungido. Bienaventurado el varón de la casa de Judá que hace esto, y el hijo de la casa de Judá, algún hijo que lo abraza, que guarda el día de reposo, está en primer lugar, que guarda esta santa convocación para no profanarlo y que guarda su mano a hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a nuestro Padre no hable diciendo: me apartará totalmente nuestro Padre de su pueblo. No, es nuestro Padre, no lo va a hacer. Ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco. ¿Vio? Porque era menospreciado el eunuco. Porque así dice nuestro Padre a los eunucos, que guardan mis días de reposo solemnemente y escojan hacer mi voluntad y abracen mi pacto. Y aquí vemos, escuchen, el día de reposo y el pacto del compromiso. ¿Por qué? Porque el pacto del compromiso también está el día de reposo, gloriosamente en el pacto del compromiso. Yo les daré lugar en mi casa, ¿vio? Y dentro de mis muros, ¿dónde está nuestro Melech glorioso? Dentro de la casa de nuestro Padre, sentado gloriosamente a la diestra de nuestro Padre. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Dónde está hablando su casa? En el reino del cielo, no en la casa allá en el templo. Y dentro de mis muros, le dice, y nombre mejor que los hijos e hijas de la congregación de Israel. Mejor que ellos, si ellos hacen su voluntad. Nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que siguen a nuestro Padre para servirle y que amen el nombre de nuestro Padre glorioso Elohim de Israel para ser sus siervos, a todos los que obedezcan de los extranjeros y guarden gloriosamente, solemnemente el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi casa. Gloriosamente el día de reposo está establecido aquí
en preeminencia. Y nuestro Melech glorioso, conforme a la voluntad de nuestro Padre, resucita gloriosamente al término del día de reposo. Por eso que ahora nosotros guardamos el día de reposo solemnemente mediante Mashiach Yahshua, resucitados. Guardamos de mes en mes el principio de mes en Mashiach Yahshua, en obediencia conforme a la voluntad de nuestro Padre, haciendo su gloriosa voluntad conforme a lo que sale de su boca, poniendo oído a su voz, no voces extrañas. Es por eso que pongan atención. Todos los que aquí, por una, por otra, tanto en Israel, su pueblo desobediente, ¿quiénes son los que están allá? Los desobedientes. ¿Quiénes son los que están en Tel Aviv desobedientes? De la casa de Israel a la casa de Judá. Porque ellos fueron expulsados. Nuestro Padre tiene una situación personal con su pueblo, sí, sí. Nuestro Padre tiene una situación personal con su pueblo, sí. Y eso nuestro Padre lo viene a solucionar con su pueblo, a llamarle la atención. Algo va a hacer nuestro Padre, pero nosotros vamos a venir con Él. Porque antes que se produzca esto, nosotros todos van a ser tomados. Porque ahí viene, ¿no es cierto? Se desencadena conforme a todo lo que nuestro Padre va a hacer, conforme a su voluntad, porque nuestro Padre viene a juzgar a su pueblo. No viene a juzgar a las naciones, si las naciones no son su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, la congregación de Israel. Y nosotros vamos a estar acompañando a nuestro Melech. Ese no es el juicio de su pueblo, porque las naciones todas están perdidas. Si las gobierna, ¿no es cierto?, el príncipe, la potestad del aire, la serpiente antigua, vio que le dijo en el desierto a nuestro Melech, mire, todas estas naciones alrededor son mías, a mí se me fue entregado. Si tú postrado me adorares, yo te daré todas estas naciones paganas e inmundas. No, le dice nuestro Melech. Escrito está, no, apártate de mí, porque escrito está, a nuestro Padre solo adorarás y a Él solo servirás. Tan, tan. Nuestro Padre glorioso establece el día de reposo, una santa convocación. No para hacer actividad, hazlo en tu casa. Había que hacerlo en la casa. Pero su pueblo va y se reunía, ¿no es cierto? Y hacía, ¿no es cierto? Las sinagogas son las primeras congregaciones que aparecieron. Había que hacerlo en la casa. Con mayor razón ahora, en Mashiach Yahshua, aquí Él habita en nosotros y aquí, en cada uno en su casa, guardando el día de reposo, solemnemente. Nuestro Padre le conceda a todos, a la casa de Israel, la casa de Judá, el beneficio del entendimiento y comprensión para una reacción, para la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, conforme a todo lo que Él estableció. Casa de Israel, casa de Judá, oye la voz de nuestro Padre. Shema Israel, Shema Israel, la congregación de Israel. Nuestro Padre les llama a la obediencia, a oír, a arrepentirse y a lamentarse ustedes de todo lo que hicieron los padres y todo lo que están haciendo cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre me concede este glorioso beneficio. Hasta pronto.